7:51 tenemos en la línea telefónica, como les decía, como habíamos anticipado, a Fernando García Manosalva, es director nacional de Migración Colombia, él es politólogo, internacionalista, con experiencia en el tema migratorio en Suecia, en Venezuela, en Colombia. Fernando, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola, buenos días, mucho gusto. Buenos días a todos quienes me escuchan. Muchísimas gracias por atendernos. Decía en la introducción hace un momento, cuando hablábamos de la posibilidad de esta conversación, que bueno, que Colombia se ha convertido en el mayor receptor de la población migrante venezolana, según el último informe de la Organización Internacional de Migraciones y también de la ACNUR. Cifras, nos interesa mucho comenzar por las cifras. ¿Cuál es la situación de los migrantes hoy en Colombia? ¿Cuáles entran de forma regular? ¿Cuántos de manera irregular? ¿Es Colombia un país de tránsito o de destino? ¿Cuál es la realidad del migrante venezolano en Colombia? Bueno, pues Colombia es un país que ha sido tradicionalmente o que fue tradicionalmente expulsor por motivos económicos, de crisis económica o por motivos de violencia. La violencia política pues fue un gran factor de expulsión hasta no hace mucho en Colombia. Posteriormente, y más o menos en los últimos 10 años, eh, Colombia ha cambiado de ser un país expulsor a ser un país de tránsito y también un país receptor. En Colombia hay cerca de 2,5 millones de venezolanos que han salido en los últimos años, con un proceso que empezó antes del. Ya estamos como en el 2017 hubo una gran migración, en 2018 una gran migración venezolana a Colombia. Ujú. Y buena parte de esta migración se quedó acá, eh, pero otros siguieron rumbo a los Estados Unidos junto con otros migrantes que hoy en día también atraviesan el continente, como son ecuatorianos, haitianos, pero también migrantes extracontinentales, como son personas de nacionalidad china, otras personas de nacionalidad afgana, hay africanos, asiáticos en general. Mm. Eh, a ver, de Venezuela han salido muchos migrantes, la mayoría para Colombia, pero para otras regiones del continente y del mundo, y lo hacen en avión, y algunos otros lo hacen en carro, algunos otros lo hacen andando, lo hacen a pie, y lo hacen de forma regular e irregular, y de estos últimos muchos atravesando, por ejemplo, el Darién. Panamá ha acusado a Colombia de no estar colaborando con el manejo de la crisis migratoria allí en el Darién. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuáles son las vías posibles para solucionar lo que allí ocurre, para tratar de reforzar esa frontera y llevar toda esa situación a la regularidad? A ver, primero que todo, la situación de la migración es definitivamente, digamos, cada vez mayor, y estoy hablando, por ejemplo, de flujos que si antes, cuando este gobierno de Gustavo Petro asumió la responsabilidad de gobernar el país, pasaban cerca de 1,000 personas en promedio por el tapón del Darién. Me refiero a migrantes que son caminantes. Ujú. Y hoy en día pasan cerca de 3,000 personas diarias, es decir, se ha triplicado el número. Estos números, digamos, en esta magnitud, son procesos humanos que fueron originados Ujú. por Ujú. catástrofes sociales, ambientales de diferente tipo. Ujú. En este caso, la migración principal, que es cerca del 65% de esos migrantes de los cuales te hablo, son de origen venezolano. Ellos siguen pasando y pues esto obedece pues a una crisis de Venezuela que tiene que ver a mi manera de ver y a manera de ver del gobierno colombiano, con una situación de crisis económica profunda, Ujú. que ha sido empeorada precisamente por gobiernos que han decidido, ¿cierto?, en cierta manera bloquear a Venezuela y pues desde luego
eso tiene unas consecuencias gravísimas que son las que estamos viendo, que son las que se están viendo en Venezuela y se están viendo en los países vecinos. Entonces, el resolver una crisis como esta lo que implica es, en primer lugar, que los países vecinos se articulen y activen relaciones económicas productivas con Venezuela, porque lo que se requiere es precisamente una dinamización de la economía venezolana a tal punto que que las personas que viven en Venezuela puedan tener derecho a vivir en su propio país. Es decir, que Entonces esto requiere de un esfuerzo regional de todos los países, fundamentalmente me refiero a los países vecinos y a los países poderosos. Es decir, que de acuerdo a ese análisis, uno de los ingredientes que ha promovido, que ha potenciado esta migración tiene que ver con las sanciones que sobre el país recaen. ¿Quiere decir eso Desde también que luego. parte de la solución está, uno, en Venezuela, dos, en los países receptores o de tránsito, pero tres, en los países que tienen sanciones sobre nuestro país? ¿También ellos Claro, estarían involucrados en la también. solución de este problema? Desde luego, porque el tema venezolano, como otros temas de procesos migratorios inmensos, tienen que ver con la forma como los países vecinos y las potencias, desde luego, se relacionan económicamente con Venezuela. A ver, el experto, estamos conversando con Fernando García Manosalva, director nacional de Migración Colombia. Expertos en materia migratoria han venido sosteniendo por mucho tiempo, por muchos años, y hay suficientes estudios que lo respaldan, que la migración tiene efectos positivos no solamente en los países receptores, también en los países del que sale el migrante. Pero también uno entiende que a veces el impacto es muy fuerte. Es decir, en Lampedusa, por no hablar de nuestra región, la isla de Lampedusa, que puede tener a lo mejor unas 6.000 personas, de pronto se ve, unas 60.000 personas se ve triplicada en cantidad a través de los migrantes. Es decir, de 60.000 a lo mejor pueden llegar 90 o 120.000 migrantes y eso obviamente genera un impacto. La migración de Colombia, como país, ¿está viendo a la migración venezolana como un problema, como una posibilidad, como esa fuerza laboral que ha impulsado, por ejemplo, un sector como el petrolero colombiano? ¿Cómo nos ven a los migrantes venezolanos desde Colombia? Bueno, mira, son diferentes miradas las que hay en torno al proceso de la diáspora venezolana. Porque de una parte, para quienes directamente lo viven, no se aleja de una gran tragedia. Para los países que estamos en torno, que requerimos por ejemplo, mano de obra más barata que hay a nivel local, por ejemplo, seguramente los flujos y el establecimiento de personas venezolanas o migrantes en general, el establecimiento de personas nuevas en el país, seguramente es la oportunidad para muchos empresarios de poder contratar a estas personas, ¿cierto? Y de alguna manera empujar así sus negocios y sus emprendimientos. Sí. Y ellos sí lo pueden ver como positivo, como lo pueden ver empresas del norte del continente que contratan personal especializado que también hace parte de estos procesos migratorios, porque en estos procesos va mano de obra también capacitada, mano de obra cualificada, y que llegan a lugares como por ejemplo Estados Unidos y Canadá y pueden llegar ya con un contrato, ¿cierto? Y en este sentido, pues para estos empresarios en general es un impulso a sus iniciativas y es positivo. Mm. Ahora bien, un proceso, yo creo que en Venezuela se conoció claramente el proceso migratorio colombiano hacia Venezuela, que llegó a ser de más de 3 millones de Sí, personas. sí. Es decir, ustedes han recibido tantos colombianos como nosotros venezolanos, ¿sí? Y bueno, y nuestra historia está marcada por ese mismo intercambio en momentos diferentes de cada país, en tragedias que ha vivido cada uno de estos dos países. Ujú. Y
aquí se han asentado y se pueden asentar migrantes de cualquier origen, pero lo que es cierto es que como cualquier país, hay un límite de la economía para poder absorber procesos digamos, en masa, Ujú. como los que se presentaron en un momento dado de Colombia hacia Venezuela o de Venezuela hoy en día Sí. hacia Colombia. Esos procesos sí son muy complicados y han sido complicados para Colombia, no, sin restarle sus aspectos positivos, porque de todos modos, si tú caminas por las calles en Colombia, pues ves muchas familias, ¿cierto?, en la calle, sin mayores posibilidades, y cuando tienen posibilidades Mm. es de todos modos moviéndose y viviendo de una economía informal, que tampoco tiene, digamos, garantías de futuro. Me refiero garantías para acumular para una Claro. pensión, para salud, etcétera. Sí. Sin embargo, en Colombia ya se han integrado cerca de 500.000 jóvenes que estudian y hacen parte, ¿cierto?, de diferentes entidades escolares, y eso es positivo seguramente, claro, para ellos y sus familias. Claro. También en Colombia se han vinculado un gran porcentaje de personas, eh, cerca, diría, más de 1 millón de personas, claro está, más de 1,5 millones, con PPT, que de alguna manera, eh, como es un documento que te reconoce como un nuevo ciudadano en Colombia, a la vez te ofrece unas garantías. Y a ti, a tus hijos, en términos de salud y en términos de Claro. educación, y la posibilidad, por ejemplo, hoy en día de abrir una cuenta bancaria cuando la Exacto. persona lo requiere, está vinculado al mercado laboral. Es decir, hay una serie de procesos económicos y sociales Sí. en los cuales ya buena parte de la población venezolana se ha integrado en Colombia. Precisamente, hablando de esa integración, ya para terminar, aunque me he pasado 3 minutos del corte y me pueda pasar uno o dos más, Fernando, es importante hablar del programa de movilidad segura que van a reactivar. ¿Qué beneficios tiene para Colombia, pero sobre todo qué beneficios tiene para el migrante venezolano? A ver, primero que todo, estos programas, bueno, son un acuerdo entre Colombia y los Estados Unidos. Ujú. También han participado de ellos otros países, aunque Ujú. no activamente, como Canadá y España. Ujú. Mm, Estos son unos centros, eh, que fundamentalmente, cuando digo centros, son más unas puntos de Internet, unas direcciones de Internet a las cuales cualquier persona puede conectarse, eh, pero tienen un paso, digamos, que restringido. Este es un paso o una conexión restringida. Las personas que pueden aplicar, en este caso en Colombia, son las personas que ya están viviendo en Colombia, y que tienen cómo constatar que viven en Colombia. Sí. Además de una serie de requerimientos que hacen organismos como la OIM y ACNUR a esta población. Que, bueno, es fundamentalmente eso, pero estos centros, eh, a mi modo de ver, así como cualquier visa, como cualquier otro mecanismo, son definitivamente insuficientes, son incapaces de resolver los fenómenos Sí, migratorios. claro. Eh, es decir, vuelvo al tema inicial. La solución del fenómeno migratorio y de la crisis en concreto migratoria relacionada con ciudadanos venezolanos está directamente vinculada, ¿cierto?, al futuro económico de Venezuela. Mm. ¿Mm? Y mientras la región no tome, digamos, no tome iniciativas que tengan que ver con estimular el comercio, la producción, el intercambio económico con Venezuela, definitivamente será, eh, pues un problema muy grande para toda la región. Claro.
Fernando, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Ha sido usted muy gentil. Bueno, bueno, a la orden. Feliz día. Fernando García Manosalva es director nacional de Migración Colombia, politólogo internacionalista, experiencia en el tema migratorio en Suecia, Venezuela y Colombia. Pasadísimos del corte, 8, 6 minutos de la mañana, ya volvemos.